Iglesia del Señor, te saludo con la paz de Dios. Te comparto la siguiente reflexión titulada Advirtiendo a los discípulos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Marcos 8, 11 al 18. Jesús y los discípulos cruzaron al lado occidental del mar de Galilea, en donde se encontraron con los fariseos que todavía estaban furiosos con él debido a su acusación anterior de hipocresía. Esta vez le tentaron a que demostrara su autoridad divina, dándoles una señal del cielo. No querían un milagro terrenal, como sanar a algún enfermo. Querían que él hiciera algo espectacular, como hacer que descendiera fuego del cielo o pan del cielo. Esto demostraría que en verdad había sido enviado por Dios. La respuesta de nuestro Señor fue de profunda aflicción y desilusión. Qué trágico que los dirigentes religiosos del pueblo, escogidos de Dios, tuvieran un corazón tan endurecido y estuvieran tan ciegos espiritualmente. Su deseo de una señal del cielo no era sino otra evidencia de su incredulidad, porque la fe no pide señales. La verdadera fe toma a Dios su palabra y queda satisfecho con el testimonio interno del Espíritu. Jesús los dejó y cruzó al lado oriental del mar de Galilea, y en camino enseñó a sus discípulos una importante lección espiritual. Parece que ellos estaban casi tan ciegos como los fariseos. Los hombres discutían en privado sobre su provisión de comida, porque alguien se había olvidado de traer pan. ¿Quién tenía la culpa? Debe haber afligido a Jesús que sus ayudantes, seleccionados tan específicamente, fueran tan obtusos espiritualmente. El hecho de que él había multiplicado pan en 2 ocasiones y alimentado a más de 10,000 personas, evidentemente no dejó una profunda impresión en ellos. ¿Por qué preocuparse y discutir por falta de pan cuando tenían a Jesús consigo en el barco? Sus mentes estaban embotadas, sus corazones duros, sus ojos estaban ciegos y sus oídos sordos. El pueblo de Dios a menudo tiene la tendencia a olvidar sus bendiciones. Él suple nuestras necesidades, pero luego, cuando surge el próximo problema, nos quejamos o nos asustamos. Mientras estemos con Él, podemos estar seguros de que nos cuidará. Nos haría bien hacer una pausa ocasionalmente para recordar su bondad y fidelidad. Pero la principal lección tiene que ver con la levadura y no con el pan. En la Biblia, la levadura consistentemente
es un símbolo del mal. Cada Pascua, los judíos tenían que sacar toda la levadura de sus viviendas y no se permitía levadura en sus ofrendas. El mal, como la levadura, es pequeño y oculto, pero se esparce y pronto contamina todo. La Biblia usa la levadura como una ilustración de la doctrina falsa, el pecado no juzgado dentro de la iglesia y la hipocresía. En este contexto, Jesús les advirtió respecto a la enseñanza, doctrina falsa de los fariseos y de los seguidores de Herodes. Los fariseos decían, pero no hacían. En otras palabras, practicaban y fomentaban la hipocresía. Los herodianos eran un grupo mundano que respaldaban a Herodes, aceptaban la forma romana de vida y veían a Herodes y su gobierno como el reino prometido para la nación judía. Si esta falsa enseñanza penetra en los corazones y mentes de los discípulos, los infectaría y contaminaría la verdad que Jesús les había dado para proclamar referente a sí mismo y su reino. Nunca podemos ejercer demasiado cuidado respecto a detectar y evitar la doctrina falsa. Una pequeña desviación de la palabra puede introducirse en un individuo o en una iglesia, pero antes de que pase mucho tiempo crecerá y lo afectará todo. Nuestro Señor nos dijo muchas veces, mirad, guardaos, pero cuando lo dijo fue importante. Los discípulos aprendieron algunas lecciones valiosas en esta gira. Lecciones que necesitarían recordar y aplicar en años posteriores de ministerio. Iglesia, Dios es amor. Hoy necesitamos aprender las mismas lecciones. 1. No buscar señales, sino vivir por fe en la palabra de Dios. 2. Confiar en que Jesús suplirá nuestras necesidades. 3. Evitar la levadura de la doctrina falsa. 4. Permitir a Jesús obrar según su voluntad y esperar variedad en su obra. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.